El deseo de la araña por incrustar su veneno. Primera parte. Las frutas delataban el tiempo que nadie había entrado a la casa. Se encontraban ligeramente podridas. Algunas aún podían ser comestibles, incluso. De lejos podían verse apetecibles. Sin embargo, si te acercabas lo suficiente comenzabas a escuchar algo. Sonaba bajo, como un zumbido. Basta con levantar uno de los manojos de plátano que se encontraban en la fruta para que éste dejara de ser apetecible, pues dentro de ella se escondía una cantidad enorme de pequeños mosquitos, todos comiendo de esas frutas, las cuales llevaban muchos días colocadas en un cesto en mitad del comedor. Tiempo atrás, en ese mismo cesto, un joven tomaría una manzana, la guardaría en su mochila pequeña y se encaminaría al primer día de capacitación para conseguir un trabajo. No es como el primer día de clases. Aquí ninguno es amigo, considerando que los muchos nuevos prospectos, solo 5 se quedarían con la planta. Los otros 15 pelearían medios turnos y 10 quedarían fuera. Aquí no venimos a ser amigos, se repetía aquel chico mientras se sentaba en la mesa solitaria y comía su manzana. Mordida a mordida, imaginaba que se comía el mundo. Este era el primer paso de un plan mayor. Buscaba alcanzar la cima, sin ser duda dueño de su propio negocio, y cada mordida visualizaba cómo el mundo pronto podría estar en la palma de su mano. Y no dejó nada, raro, pero suele pasar. Tomó el tallo de la manzana y se lo comió incluso hasta el corazón, dejando solo un pequeño pedacito del tallo. Lo arrojó en un bote de basura y volvió a trabajar. Los días pasaron. Él quedaría en los 5 puestos que sí estaba buscando. Pero el tiempo se ganaría la confianza de los jefes. Ascendería más, pues aun cuando era nuevo tenía un dominio en sus áreas. Tenía un dominio en todo aquello que se proponía. En lo único que pensaba era en cómo deseaba que el tiempo avanzara más rápido. A diario se repetía que se acercaba más a aquel día donde pudiera cumplir su meta. Ahorraba y ganaba más. Y de cada cosa que ganaba, la mitad la guardaba. Pronto podría fundar su propia compañía. Quizás sí hubiera cumplido su objetivo. Pero esta historia no es sobre eso. Esta es una de esas historias que empiezan siendo sueños, pero no nos damos cuenta de cuando se convierten en pesadillas. Aquella semana, después de su perfecta capacitación y asistencia al trabajo, había desaparecido. Se había vuelto tan conocido que por supuesto levantaré sospechas. Pasó poco más de un mes para que un investigador especializado fuera en busca de su departamento, debido al olor que los vecinos reportaban. Y no había ningún cuerpo sin vida, solo moscas y fruta podrida. Parte 2. No eran más de las 10 de la mañana. El día para muchos apenas iba comenzando, pero para algunos otros no había terminado. Cuando hay una investigación, así algunos deciden solo dedicarle las horas del trabajo, pero algunos otros, los comprometidos con la verdad, no descansan. Habían pasado 3 semanas. 3 semanas desde que se encontró con la fruta, y a lo largo de las mismas múltiples pistas lo dejaban sin un rastro real. Había casos de molestias de los vecinos por olores de casas, casas tan lejanas y con personas que habitaban que no parecían tener una relación directa. Jóvenes, la gran mayoría, salvo un señor mayor. Los casos que se hallaban no encontraban una relación entre algunos, pero lo que sí se había era el mismo zumbido en la escena. El último lugar donde podría haberse encontrado la persona, el patio de una vivienda, entre las ropas ahí había moscas, dentro del cuero de un balón desgastado, moscas. En la última banca del parque, lugar donde uno de los vecinos cercanos usaba para leer, se encontró un libro que tanto había estado leyendo. Pero al abrir las páginas, nuevamente los zumbidos eran muchos. Y en medio de estas había más y más de esos pequeños insectos, mosquitos, zumbando y recordándole al investigador que hay cosas que no siempre tienen sentido. Ahora frente a él se encontraba un coche, convertible, rojo. Hace un par de semanas los vecinos se quejaban de que siempre cruzaba a máxima velocidad en una zona residencial, peligroso para aquellos que dejan que sus hijos jueguen en la calle sin supervisión. Por primera vez, uno de los desaparecidos no tenía a alguien que le importara. No tenía a alguien que lo necesitara o que lo buscara. Simplemente, sin decirlo, la sociedad se alegró de ante su ausencia. El auto ahora se encontraba polvoriento, como si hubiese pasado una tormenta de arena. Quizá eso debió haber sido la primera pista.
Parecía que el carro dejaba de servir. Era un coche nuevo, pero al mirarlo, todo su entorno parecía desgastado, como si lo hubieran tenido guardado empolvándose por años. Y el zumbido estaba ahí. Pero no encontraba de dónde provenía, pues no era algo que pudieras notar a simple vista. El sonido estaba dentro de los sillones, como si alguien hubiera hecho y cosido todos esos mosquitos adentro. El investigador tomó una llave larga, entre las que se encontraba su llavero, y al romper la superficie del sillón, la bola de mosquitos salió, como si estuviera atacando, flotando hacia el sol. Eran muchos, y eran lo suficientes para él. No sé qué significa esto. Me rindo, dijo. Claro que lo sabes. Solo te niegas a creerlo. Escuchó una voz responderle. ¿Quién dijo eso? Preguntaba sorprendido. No había visto que alguien estuviera para nada cerca desde que llegó al auto. Las personas siempre ignoran lo que tienen a simple vista. Dijo nuevamente saltando del segundo piso. Nunca nadie mira hacia arriba. Parte 3. Cuando somos pequeños, creemos que hay cosas que más allá de nuestra comprensión sí existen. Sin embargo, no dudamos de que sean posibles por lo mismo. Sabemos que existen. Muchas veces son esas historias que nos mantienen despiertos hasta que el sueño nos vence. Pero aquellos monstruos pueden quedarse en nuestra mente el tiempo suficiente para provocar que los sueños que experimentamos nos asusten y se sientan tan reales. Le llamamos pesadillas. Y nos cuestionamos, siendo tan pequeños, la razón de que dicha pesadilla nos toque a nosotros. ¿Qué hice mal? ¿Qué castigo es este? ¿Qué está atrás de mí? Al cabo de un tiempo, la vida de pequeños pues sigue, y nos olvidamos de los malos sueños, mientras haya buenos sueños. Algunas veces nos olvidamos de las pesadillas, pero ese no era el caso de nuestro investigador, pues para su corta edad, él sentía que algo estaba mal consigo. Su mente cada noche le traía imágenes que a cualquier adulto pudieran causarle terror. Pesadillas, sí, pero estas se sentían tan reales, se sentían tan vívidas, y no eran simples monstruos que salían debajo de la cama, eran historias comunes. Jugar en el parque en familia o caminar con amigos. Pero estos eran bombardeados por las escenas que pudieran caer en un tono grotesco, imágenes de animales abiertos o personas que en cualquier momento se convertían en cadáveres andantes y bastante deteriorados. El escenario en el que se encontraba pasaba de ser una casa común a una ruina en decadencia. Las personas desaparecían. Solo estaba la sensación de estar recibiendo un tipo de mensaje. Por supuesto que fue al psicólogo. No antes de que le mandaran a la iglesia a confesarse. Era un niño. Pero si tienes pensamientos malos, debe de ser porque algo malo estás haciendo, le repetían. Pero nunca supo qué fue aquello malo que pudiera ser. El psicólogo le permitió calmar los pensamientos, y la vida misma le provocó que al crecer dejara de soñar, o de acordarse de sus sueños. Creció, y tras una carrera de forense consideró que podría vivir así, investigando aquello que a muchos les provoca miedo si quiera ver, pero a él no. Él era diferente. Él era como si todo aquello que alguna vez vio hubiera preparado para múltiples escenas del crimen, para múltiples cuerpos, y su mente podría imaginar todo aquello que pasaba. Todo, hasta que los mosquitos comenzaron a perturbar en un caso. Un joven había saltado de un segundo piso, cayendo frente a un auto. Un salto bien hecho, o de lo contrario el joven se habría roto la pierna. No era la primera vez que saltaba, pensaba nuestro protagonista. Sigues buscándole la lógica a todo, decía el joven misterioso, como si hubiera leído su pensamiento. Quizás así lo hizo. ¿Quién se supone que eres? Preguntaba. ¿No me recuerdas? Lo entiendo. Fue hace mucho tiempo. Mi nombre es Elías Amperes. Fui tu primer amigo imaginario. Y de pronto los recuerdos de aquellas pesadillas comenzaban a aclararse. El niño no estuvo solo. Tenía un acompañante. Uno que a diferencia de él, se quedaba en ese mundo. El mundo de los sueños. Pero al final de cuentas, era algo que valoró por muchos años. Un amigo. Parte 4. ¿Recuerdas la primera gran aventura que contaste? En muchas ocasiones, a diferencia de lo que crees, esta no sucedió en el mundo donde vives hoy. No,
La primera gran aventura fue ese sueño que tuviste alguna vez, donde eras un astronauta, un pirata o quizá un futbolista, ganando el campeonato del mundo, en el último momento. Esas historias donde eras un corredor de autos, un gran espadachín entrenado, o un héroe, que salvaba a la damisela en apuros sujetándola en sus brazos. Quizá te encontrabas solo en cada una de estas ocasiones, pero ningún sueño se vuelve una aventura sin tus amigos. Él siempre fue un chico solitario. Nadie quería ser amigo del chico raro que hablaba de muerte en sus sueños. Entonces, estos mismos le trajeron un amigo, aquel que le guiaba a tantas aventuras, Elías, Elías Amperes. Juntos, en los sueños, estos dos chicos se aventuraban a verdaderas historias de emociones, de aventuras, de acción. No puede ser real, decía mientras se alejaba del joven que se acercaba. Cabe destacar que las diferencias de edades eran casi del doble. Mientras que Elías Amperes aparentaba tener 20 años, aquel hombre que estaba viviendo esta experiencia rodeaba los 40. Su cabello no era tan largo y el residuo de una barba afeitada, pero pues creciendo, era notorio. Mientras que el otro joven, Elías, tenía el cabello tan largo que casi le tapaba el ojo derecho, y su piel estaba totalmente lisa. No había rastros de vello facial o de acné siquiera. Ambos traían gabardinas, pero, en diferencia de la gabardina que tenía el investigador, el joven tenía una totalmente más limpia, casi nueva. Oh, lo soy, sin duda. Pero tratar de explicarte algo bajo las reglas de la lógica de tu vida quizás sea muy complicado, decía mientras inspeccionaba el auto. Notó como uno de los mosquitos no había podido volar tan alto como los otros. Lo tomó con sus dedos y le aplastó sacándole un jugo verde de las entrañas. Fue aquí cuando pudimos notar que los dedos de la mano derecha con la que agarró a este insecto no eran dedos normales. Parecía un brazo de madera, y cada articulación de sus dedos tenía un pedazo precisamente metálico. Pero se movía con la precisión de manos más hábiles que cualquier otro. Acercó el residuo verde a su boca y lo probó. Lo sabía, dijo limpiándose los dedos. ¿A qué sabe? Preguntaba el investigador. Chocolate. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Respondía con bastante duda. ¿Estás bromeando conmigo? Todo esto es una gran broma. Tú no puedes ser real. Nada de esto lo es. Seguramente tengo un colapso. Debo ir al psiquiatra y decirles que he enloquecido, que perdí la cabeza. No he dormido bien la última semana. Esto debe ser la repercusión de tanto estrés. No he podido pagar el carro, y no he podido pagar la luz, y no he podido pagar mi departamento. Bien, señor investigador, respondía Elías. Si usted se niega a creerme, ¿por qué no lo prueba? Pruébelo y compruebe todo lo que le rodea no es algo con lo que haya lidiado. Si yo no soy prueba suficiente para ti de que esto es real, si todo lo que has visto no es prueba para ti, prueba a qué te sabe este mosquito. A ver si tu lógica, tu estrés, tus repercusiones te saben diferente. Descubre que nuestros mundos chocaron. Y ahora es nuestra misión encaminarnos a una aventura nuevamente, una donde te permitas volver a soñar con lo imposible. Las palabras de Elías le recordaron su infancia y los sueños de aventuras antes de las constantes pesadillas. El mundo de los piratas, las princesas salvadas, los seres que protegían a todos, el dúo dinámico con quien vivía aventuras, que al día siguiente les narraba a sus padres. Se acercó al auto, donde se encontraba otro mosquito muerto. No lo aplastó, simplemente lo mordió, como si se tratara de una golosina, con una cáscara pesada, y comprobó algo que le haría plantearse el mundo nuevamente. La corteza se sentía como si probara un pan duro, ligeramente quemado, pero el sabor que tenía el líquido era uno conocido. Chocolate, dijo sorprendido. Parte 5. Hubo noches donde las aventuras no terminaban tan bien. Algunas veces los malos suelen ganar. Los sueños se derrumban desde adentro. El sol no brilla realmente, no parece que brille, sino que hay una puesta de sol tan tenue, como si éste estuviera avisando que no volverá a salir en muchos días. Y de pronto, mirabas las calles, calles familiares, sin embargo, no las mismas que conocías.
calles grandes y largas donde muchas personas quienes no poseían un rostro caminaban. Si pudieras mirar por los sueños de los niños, como era nuestro investigador un aventurero, ya de hace algunos años, en sus pesadillas más memorables le encontrarías en una avenida grande, rodeado de estas personas altas, todas vistiendo trajes de oficina, cargando grandes portafolios con sombreros presentables, pero sin rostro. Un niño asustado pidiendo indicaciones y todos pasando y negándoselas. Perdido. Y el sol metiéndose. No sabe qué pasará, pero tiene claro que no puede estar de noche fuera de casa, y no quiere estarlo. Y en esta ocasión no encuentra a su amigo de aventuras. No lo ve por ningún lado, pero tampoco es como que lo busque. Es de esas veces en donde no recuerdas cómo llegaste allí, en donde venías o no sabías a dónde ibas. Un sueño. Solo comienzas a ser consciente cuando ya estás viviendo ciertas cosas. El sol cae y los hombres altos sin rostro desaparecen, pero al final de la calle se encuentra uno diferente, encapuchado, con una manta negra que le cubre todo el cuerpo y un rostro, como si se tratara de una calavera. Este niño sabe mucho de la vida, pero puede entender que aquel ser que le observa es la muerte. No una representación de esta, es la encarnación que se encuentra en el juego de la lotería. Y teme. Y se cuestiona, ¿por qué la muerte me visita? ¿Moriré? ¿Qué hice para esto? Corre, corre en dirección opuesta, pero el camino es más oscuro. No importa cuánto se aleja, ésta le sigue detrás. E incluso parece que se acerca más rápido, teme y grita, y cuando siente que está le toca el hombro, despierta, gritando. Solo fue un sueño, dijo su madre, y él se tranquiliza. ¿Solo lo fue? Parte 6. Chocolate, dijo, y con ello todo aquello que creía comenzaba a cuestionarse. El mundo que le rodeaba de pronto se abría, desde el techo, y la lluvia no era lluvia, sino el caer de los pensamientos, y todo lo que su mente comenzaba a diluviar. Son los sueños reales. La prueba estaba en el ser que se encontraba frente a él, su amigo de la infancia. Nunca había sido un chico que no distinguiera entre lo ficticio, lo imaginario y lo real, con el mundo mismo. Nunca fue alguien que hablara con Elías al aire como si se encontrara ahí. Lo tenía en el pensamiento, era parte de las historias que tanto narraba, y ahora se encontraba siendo de verdad. Su amigo, su primer gran amigo. De pronto le invadió la tristeza, le invadió la añoranza. Se vio reflejado en Elías. Vio todo aquello en lo que era diferente, pero recordó todo aquello en lo que posiblemente aún tenían en común. Se imaginó entonces que Elías había pertenecido a este mundo en otro lugar, que él había crecido y posterior a eso había encontrado una pareja, una familia. Soñó con todo aquello que siempre deseó. Se imaginó que Elías habría terminado la escuela con honores e incluso tendría un mejor departamento, una casa propia. Se comparó tanto que después solo pudo aceptar que no disfrutaba la vida que le rodeaba, no disfrutaba no haber logrado nada en la vida y haber dejado de buscar el soñar. Creyó que hacer aquello para lo que vivía le había preparado era suficiente. Pero aún con eso, no se sentía completo ni pleno, y pensó en que por un momento no se encontraba solo, pues frente a él tenía un amigo de la infancia, alguien en quien sentía la confianza de no esconderse detrás de la apariencia que le brindaba el mundo. De sus ojos comenzaron a caer los residuos de aquel diluvio que su cabeza era. Elías, dijo limpiándose el rostro, abrázame, por favor. Y cuando Elías le tuvo entre sus brazos, recargando en sus hombros, las lágrimas se convirtieron en un llanto liberador, similar a los múltiples llantos que tuvo de pequeño, y recordó cuando despertaba de las pesadillas, pues ahora se sentía como si hubiera despertado de una de las más grandes. He despertado. La pesadilla terminó, le decía a Elías, mientras recuperaba la respiración. Sí, despertaste, y es bueno tenerte de vuelta, amigo mío, dijo Elías. Pero lamento decirte que la pesadilla apenas comenzó. El rostro de aquel hombre mayor que tenía enfrente se miraba asustado. Pero la volveremos una aventura, ¿de acuerdo? Una digna de contar. Algo digno de todas las trovas medievales, le respondía su amigo. Así, y más aún. ¿Más? Preguntaba, mirando directamente a los ojos de su amigo.
Este se puso a un lado y con su mano señaló el cielo. Extendió el otro brazo y con este lo tomó sobre su hombro. Seremos inmortalizados en las estrellas, como una constelación, dijo, provocando que éste volteara la cabeza hacia lo alto, que la levantara, y la sensación de hacerlo era como si una vieja maquinaria comenzara a trabajar. Esa sensación, a pesar de ser por unos instantes, le brindó un mundo de pensamientos. Se cuestionó entre tanto, ¿hace cuánto que no miraba al cielo? En él no había estrellas, aún era de día, no. En él se encontraba una vista hermosa, y se sintió culpable por habérsela perdido tanto tiempo. Tendrá que ser la aventura más grande del mundo. Así se volverá una gran historia. Sí, será la mejor historia del mundo. Parte 7. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntaba un niño, no más de 10 años. Debería tener. Se encontraba a la mitad de un parque de diversiones. Elías, su compañero de aventuras, estaba de pie sobre una mesa, mientras el otro se encontraba sentado. Debemos salvar a la princesa de la cueva de los lobos tortuga, dijo Elías. Mira, mientras yo peleo con los secuaces, tú te escabulles y usas el poder de las canicas cristalinas. Esas, las que traen cositas de colores adentro. Esto va a abrir la puerta del castillo. Tú peleas con el lobo mayor. Recuerda que le tiene miedo a la luz. Así que debes intentar que la lámpara le den los ojos, ¿entendido? Sí, completamente. Decía mintiendo, pues no había comprendido desde los lobos tortuga. Estaba absorto por el parque de diversiones donde se encontraban. Era, podría decirse, diferente, como si el techo del lugar fuera el piso. Había una gran montaña rusa que se encontraba sobre las cabezas de todos, y entre tanta vuelta se podía entrar a un castillo. Se subieron al juego y lo disfrutaron. Sentían que el caer no sería un caer. Si te encuentras de cabeza, todo lo contrario, la sensación de caída solo se sentiría que te elevarías. Entraron al castillo, y Elías siguió rumbo a los lobos tortuga, que protegían la entrada. Era como ver a un bailarín de contemporáneo hacer magia con un lazo, y sin embargo, este se convertía en espada. ¡Sigue! Gritaba Elías al ver cómo su compañero se quedaba mirando. Este se abrió paso a la siguiente habitación. Uno de los artilugios, que eran esas canicas especiales, ayudó para poder hacer esto. Pero al entrar a la última puerta, donde se imaginaba se encontraría con el villano, este se encontraba sentado, calmado. Pasa, le decía. Traía puesta una túnica grande, sin embargo, eran notorios los rasgos de lobo y las piernas de tortuga, las escamas en los brazos y al final unas garras. Su rostro era triste, sin duda, como si no quisiera estar ahí. Lo que busca se encuentra después de esta puerta. El muchacho empuñó las manos, las levantó a la altura de su rostro, como si estuviera preparado para una pelea. No, dijo el lobo mayor, yo no pelearé. No tengo los motivos para hacerlo más. No tiene sentido. No tiene sentido que siga con todo esto. Y el muchacho siguió adelante, y solo escuchaba exhalaciones que se asemejaban a los llantos en silencio que los adultos a veces hacen cuando están llorando y no quieren que los niños se den cuenta que lo están haciendo. No les dio importancia. Debía salvar a la princesa y volverse el héroe del reino. Bueno, él y Elías serían los héroes de este reino. Abrió la puerta, pero esta solo se volvió un golpe de luz blanca, y ese chico se encontraba despertando en su habitación, confundido. No recordaba qué había soñado. Cosas raras, pues siempre se acordaba muy bien de sus aventuras. Entonces, Elías, te creo, sí. Sin embargo, ¿me puedes explicar qué está ocurriendo? Le decía a su amigo después de que se secara las lágrimas. Iban en su auto. Elías no tenía permiso de conducir. Este miraba a la ventana, hacia las nubes. Se le notaba distraído, pero no por eso alejado de la conversación. ¿Por qué no me cuentas tú? ¿Qué es lo que imaginas que pasa? Le respondió Elías.
El investigador se sentía ofendido. Espera, irrumpió en su pensamiento. Dime qué pasa, pero no le busques lógica. ¿Qué es lo que tú te imaginas? Parte 8. ¿Cuántas ovejas cuentas antes de dormir? ¿Cuánto es el récord que más recuerdas? ¿O qué es lo que cuentas cuando necesitas alcanzar un largo conteo? De pequeño, aquel niño no contaba ovejas, sino que al cerrar los ojos imaginaba las estrellas. Imaginaba que se acercaban a él, o quizá era él acercándose a ellas. Las veía tan cerca que dejaban de ser estrellas y se convertían en grandes luces. De pronto llegaba la ola de pensamientos. Se acordaba de la película que acababa de mirar antes de dormir, de sus compañeros de salón, de su maestra. Se acordaba de el largo tráfico con calor y cuando menos se daba cuenta, se encontraba conduciendo un auto de carreras. Era una pendiente. Él iba al volante y podía ver a su familia entre el público. Escuchaba el sonido del auto mientras la gente gritaba su nombre. Iba a llegar primero, pero entonces la pista cambiaba. Dejaba de ser completamente plana y se volvía riscos, montañas grandes, pendientes y rampas. Pero también el auto que conducía dejaba de ser común. Al oprimir un botón, este soltaba un par de alerones, al igual que el de los demás competidores que venían tras él. Y ahora se convertía en una carrera en el espacio. Salido de las películas de Guerras de la Galaxia, aquel niño que tanto admiraba estas películas, y los que veía tras él comenzaban a lanzarle rayos de sus vehículos. Él, por supuesto, los esquivaba sin problemas. Se le daba con tan naturalidad el poder volar, el guiarse por el cielo a alta velocidad. Jugaba, hacía piruetas que no eran realmente necesarias para esquivar los rayos. Concéntrate, ya mero llegas a la meta, decía el monitor de la pantalla, en el que se encontraba el tablero de su auto. Y ahí estaba, esa voz, era Elías, el mecánico que había construido aquella nave. No te preocupes, nadie puede vencerme, decía orgulloso el corredor. Estaba a punto de llegar a la meta cuando un rayo lo alcanzaba, y con él una sacudida. No tan fuerte como para destruir la nave, pero sí lo suficiente para despertarlo del sueño. Una sacudida. Ahora se encontraba sentado en el auto, y habían pasado más de 30 años de aquella aventura. Ahora era un investigador, al que despidieron del departamento forense. No era un mal trabajador, siempre fue cumplido y puntual. Simplemente nunca trascendió lo suficiente en la mente de sus compañeros cuando hubo que hacer unos despidos para recortar presupuestos, pues su nombre apareció sin ninguna queja de nadie. Y ahora se dedicaba a ayudarlos por fuera, a recibir pequeñas comisiones de lo que encontraran. Para él era fácil, no debía hacer papeleo y se quedaba con el saber, pues de que estaba haciendo algo de su vida. Eso se dijo por muchos años, hasta que se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Fueron a la primera escena del crimen, donde había un montón de fruta podrida rodeada de moscas. Luego, en el auto, recorrieron los distintos puntos de la ciudad y encontraron más y más cosas de las personas. En el último lugar pudieron encontrar un balón de baloncesto. Y el chico era una promesa escolar. Probablemente pudo ser seleccionado o incluso jugar en las Olimpiadas. Tenía muchos sueños por delante, decía. La dueña del departamento donde rentaba el departamento estaba vacío. La primera vez que el investigador lo vio, la pared de la habitación estaba llena de pósters de todo tipo de deportistas, hasta pósters de películas, de las que tanto animaban a la gente. Pero ahora solo era una pared vacía, mas no intacta. La pared tenía muchos agujeros que las tachuelas de los pósters habían dejado, muchas más de las que uno piensa que hay. Ya me dirás qué está pasando, le decía a Elías mientras lo observaba. Lo observaba tocar los huecos de la pared. ¿Qué fue lo que dijo la señora? Que si nos tardamos mucho no nos van a dejar aquí encerrados y pues ya no podemos salir. Respondía en tono de burla. No, no, no. Tenía muchos sueños por delante. El investigador abría los ojos y comprendía algo nuevo. Eso era. Todos los que han desaparecido eran grandes promesas, con mucho potencial. Hubieran ascendido en su empleo o sido seleccionados para un deporte, como este chico, pero a todos les quitaron esa oportunidad. Ya estás pensando como se debe, respondía Elías. No te detengas, sigue. No sé qué sea lo que está causando esto, dijo, pero mirando a su amigo sintió cómo irradiaba su confianza.
pero sé que tiene que ver con el soñar, con el buscar algo. Y si se trata de imaginar qué pasa, de creer en todas las corazonadas. Se detuvo, miró al cielo, pudo ver las nubes, miles de cosas, como si un montón de seres estuvieran revueltos, como una gran lucha entre nubes que solo hacía que chocaran entre sí. Vienes de un mundo conectado al nuestro, uno donde todo lo que las personas sueñan existe, como tú mismo. Y aquí existes ahora porque se rompió esa barrera, ¿verdad? ¿Es así? El mundo de los sueños entró en guerra, y las guerras solo causan más problemas. Algo se escapó y ahora está en tu mundo. Por eso vine, a detenerlo. Pero necesito tu ayuda. La expresión de calma de Elías comenzaba a perderse. Se le veía un tanto inseguro. ¿Qué se escapó? Preguntaba al notarlo con miedo. Lo único que podría matarme. Tomó aire y miró a su amigo. Un comesueños.